El poderoso cártel, conocido como los Caballeros Templarios, había convertido una tierra de prosperidad en un lugar lleno de miedo. Pero después de tantos homicidios, extorsiones, secuestros, mujeres y niñas inocentes abusadas, el pueblo dijo basta. Ya no podemos más, no podemos seguir siendo testigos de tanta desgracia. Tenemos que luchar por nuestras familias, porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. La violencia del crimen organizado y su aparente colaboración con las autoridades obligó a José Manuel Mireles, médico cirujano de profesión, acompañado por un grupo de valientes, a dejar su bata para tomar las armas, por la convicción de luchar, por regresar la paz a su pueblo y a los suyos. El día de hoy nos encontramos en una entrevista con el doctor José Manuel Mireles, uno de los activistas más importantes en nuestro país, aparte también líder de las autodefensas en Michoacán. Hoy estoy de verdad muy orgulloso en hacer esta entrevista porque es un verdadero ejemplo, el cual pues de verdad todos deberíamos de seguir y defender todos nuestros ideales. Doctor Mireles, ¿cómo está? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo ve la situación actualmente del país? Yo pienso que la veo igual que todos los mexicanos. Estamos decepcionados de este sistema de gobierno que le fue más importante corromperse hasta la médula que hacer bien las cosas. Exacto. Hay una pregunta la cual usted realmente ha pasado por situaciones bastante injustas, ha pasado por situaciones bastante impresionantes. ¿A qué le tendría miedo el doctor Mireles? Yo pienso que el principal error que he cometido en mi vida es no tener miedo. Si yo hubiera tenido miedo, nunca hago lo que hice. Me refugio en la comodidad de mi empleo como médico cirujano de la Secretaría de Salud y no me hubiera importado nada de lo que aconteciera a mi alrededor. ¿Cree que la pena de muerte aplicada aquí en México sería algo bueno, algo beneficioso para el país? Jamás, jamás. Soy médico cirujano, soy humanista y por lo tanto estoy en contra de la pena de muerte, no nada más en mi país. Yo considero que lo que hay que definir muy bien y separar muy bien es una real delincuencia, un real crimen organizado, de lo que son las víctimas. Tuve 3 años en penales federales y puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el 90% de los presos no son delincuentes, son víctimas. Los que deberían estar en prisión son los patrones de ellos, pero por desgracia los patrones de los que supuestamente tienen como criminales en las cárceles, pues almuerzan y se desayunan con los que son autoridad. Esa es la gran diferencia. Usted que conoció el sistema penitenciario y que estuvo preso y que conoció, como usted ya lo comenta, ¿cree que el narcotráfico trabaje directamente con el gobierno? ¿Que haya una relación? No es lo que yo crea, es lo que yo viví, es lo que yo vi. El crimen organizado, la delincuencia y también, ¿por qué no decirlo?, algunos grupos de narcotráfico viven y prosperan gracias a los enlaces que tienen en el gobierno. Te lo voy a poner de forma más sencilla. Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos. Si un hijo mío llega un día a medianoche con bebida alcohólica o drogado, en mi casa yo soy la ley, soy la autoridad, yo lo corrijo inmediatamente. ¿Qué te quiero decir? Que el crimen, el narcotráfico y la delincuencia existen porque el gobierno lo permite, nada más, así de sencillo. Y que por supuesto existe la prevención, como usted lo Claro comenta. que sí. Todo viene desde la Y casa. siempre la prevención es más barato, pero desgraciadamente, como decía mi abuelo Leobardo Mireles, a río revuelto ganancia de pescadores. Al mismo gobierno, algunas instituciones del gobierno les conviene que la nación esté revuelta, que la nación esté en llamas, porque es la forma en la que más se beneficia. Ahorita con la entrada de Andrés Manuel López Obrador al poder, ¿cree que AMLO debería de meter preso a Enrique Peña Nieto?
Eso de que AMLO debería meter preso a Enrique Peña Nieto no es un asunto de AMLO, es un asunto de toda la nación mexicana. Es un asunto de los 32 millones de mexicanos que votamos por AMLO, por Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, yo mismo recomendé y sugerí 3, 4 días antes de la elección, en un mensaje que le mandé, no una, sino más veces a Enrique Peña Nieto, que sacara las manos de la elección y que el pueblo lo iba a dejar ir. No le hace que estuviera lleno de mierda hasta el pescuezo, pero que sacara las manos de la elección porque ya se temía una respuesta social nacional, y es lo que no queremos los mexicanos. No estamos listos para una guerra. De hecho, nunca nos hemos recuperado de las guerras de independencia, donde se perdió más de la mitad de la nación, donde murieron todos los hombres y mujeres más valientes de aquella época. Luego en las guerras de reforma mueren los hijos de los héroes de independencia. Hombres y mujeres valientes de la nación en la época de la Reforma. En la Revolución Mexicana mueren los hijos de los valientes de la Reforma, hombres y mujeres. Y luego, para colmo de males, los pocos que quedaron vivos se mataron unos con otros por una pinche silla presidencial. Exactamente, no estamos listos para una guerra. Los mexicanos nunca debimos habernos levantado en armas, jamás. El movimiento social que me tocó encabezar a mí junto con otros grupos de valientes de todos los municipios de Michoacán no fue lo correcto. Yo estoy bien convencido de que no hicimos lo correcto, pero estoy bien convencido que nos orilló el mismo sistema, el mismo gobierno, el mismo crimen a que lo hiciéramos. Ya nadie nos iba a defender. Tuvimos que hacerlo para defender nuestras vidas, nuestra propiedad, nuestra productividad. O sea, ¿se ha arrepentido de hacer el grupo de autodefensa? Jamás me voy a arrepentir de lo que hice, porque gracias a eso hay municipios, y lo digo con conocimiento de causa, que desde hace 6 años no se pierde un alfiler. Hay progreso, hay prosperidad, porque habiendo tranquilidad. Los michoacanos somos una tierra bendita de Dios, una tierra de la que bíblicamente se dice que emana leche y miel. Somos gente de trabajo. Me siento orgullosamente michoacano, soy orgullosamente campesino. Claro, también soy universitario, soy médico cirujano. Pero yo pienso que, al igual que en Michoacán, en cualquier estado de la República, si los dejan trabajar en paz, todos los estados van a crecer económicamente, políticamente, socialmente. Pero con este sistema de corrupto tan grande que tenemos ahorita, no nos fue posible progresar como michoacanos, ni siquiera como nación nos fue posible progresar. Hablando de corrupción, algo muy importante y me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opina acerca de que ya quedó libre la maestra Elba Ester Gordillo y no sabemos si en los próximos días Javier Duarte también quedaría en libertad? Yo pienso que los únicos que pueden tener una opinión al respecto son los que se encargaron de ese caso. Lo que sí estoy bien consciente es que en la nación mexicana no existe una justa impartición de justicia, porque yo también fui víctima. En la nación mexicana no existe un Estado de Derecho, tal cual nos lo enseñaron en las cátedras de Historia y Civismo desde la primaria y la secundaria. De eso sí estoy consciente, de que no existe el Estado de Derecho, así como tampoco existe una seguridad pública eficiente. ¿Qué te puedo yo decir cuando los mismos magistrados, los mismos tribunales, los mismos jueces, basándose en las mentiras de los ministeriales federales o locales, procesan, enjuician y sentencian a gente inocente, y todo eso avalado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? Usted peleó con el narcotráfico, hizo el grupo de autodefensas. ¿Piensa que legalizar las drogas o algunas drogas evitaría que sigan existiendo Nosotros problemas? nunca peleamos con el narcotráfico. Ese es un error. Ese es un error que provocan los medios de comunicación social, porque ni siquiera saben lo que es el narcotráfico. A todo el delincuente le ponen traficante o narcotraficante, y eso es falso, completamente falso. No apruebo ningún negocio ilegal
en México, mucho menos de drogas. No lo apruebo, ni soy parte de eso. Pero vayan un día a Michoacán, recorran las costas michoacanas, recorran los mejores restaurantes de las costas michoacanas y pregunten la diferencia entre un narco y un delincuente del crimen organizado. Y ahí está la respuesta. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación nacionales a todo le llaman narco, o a lo mejor estoy confundido, no sé qué será narco, porque para mí narco es aquel que durante años se dedicó al tráfico de drogas, pero hacia otra nación. Ese es un narco. Y esos narcos son los únicos que traían divisas y la gente podía comer en los pueblos de donde eran originarios. Cuando un narco llegaba a la costa michoacana, todo el pueblo le hacía fiesta porque pagaban toda la comida de ese pueblo semanas enteras. En cambio, pregúntele a cualquier dueño de restaurante, cuando los visitaban los del crimen organizado, todos huían hasta las meseras porque las violaban ya estando pedos, nunca pagaban las cuentas, violaban hasta las cocineras, no nada más a las pobres meseras que iban a ganarse un peso. Esa es la gran diferencia entre narco y crimen organizado. El narco jamás nos hizo daño a nosotros, y lo digo, repito, con conocimiento de causa. En mi pueblo, en mi tierra, hay pueblos que conocen la luz eléctrica gracias a esos que ustedes, los medios de comunicación, les llaman narcos, no gracias al gobierno. En mi pueblo hay lugares que conocen el agua potable, conocen los drenajes, conocen las vías de comunicación, gracias a esos narcos que ustedes dicen. Nunca gracias al gobierno. Y al contrario, cuando viene un pobre migrante a visitar a sus familias el fin de año, esos desgraciados del crimen y la delincuencia organizada que nunca en su perra vida les ha gustado trabajar, nomás los están cazando hasta cuando se suben al autobús para drogarlos y quitarles lo poco que traen después de un año o dos de trabajo en Estados Unidos. Ayúdenos a difundir la verdad y a enseñar la diferencia. No lo está inventando Manuel Mireles. Está en la Real Academia de la Lengua Española. Y repito, yo no defiendo criminales de ninguna clase, ni que sean de mi propia familia. Pero sí hay que ser específicos entre qué es el narco. Según mi concepto, son los que se dedican a traficar narcóticos, porque la palabra así lo implica, narcos. ¿Sí? Eso sí es cierto. Yo no estoy de acuerdo con sus actividades ilegales. Para eso hay instituciones del gobierno que son los que se tienen que encargar de perseguirlos y enjuiciarlos, no el pueblo. Esa es la gran diferencia entre aquel que está viéndote a ver a qué hora recibes tu quincena para matarte y quitártela. No le hace que sean 1,000 pesos. El que te va a matar por tus 1,000 pesos no es un narco. Un narco habla millones de pesos y no se los gasta. Los reparte en el pueblo de donde es originario. Lleva luz, lleva agua, lleva escuelas. Oye, el día que hice esa declaración en una conferencia de prensa en Uruapan, Michoacán, en 24 horas tuve 7 millones de likes. En 24 horas. De los 7 millones de likes, hubo 40 que estaban en contra. Hasta decían, no, cómo no, si Mireles es narco, tiene que defenderlos. Yo no defiendo a los narcos, que quede claro. Nunca he sido narco, ni los defiendo tampoco. Soy médico cirujano. Tengo más de 30 años al servicio de la Secretaría de Salud. No he tenido ninguna necesidad que me orille a tener que hacer negocios de ese tipo. ¿Cree que la aportación de armas, que sea ya realmente legal, el hecho de que cualquier ciudadano pueda aportarle, que sea de una manera más fácil, pudiera disminuir esta delincuencia? Yo pugnaría por eliminar la ley federal de armas de fuego que son de uso exclusivo del ejército. Yo la eliminaría, porque esa ley la puso Luis Echeverría en 1972 para desarmar a la nación mexicana y ponerla en manos de los criminales, porque desde entonces el pueblo no se puede defender. Es más fácil que a ti le caigas un retén con una pistola, aunque sea 22, y te enjuicien y te encarcelen, a que detengan a alguien que les pase con 10 toneladas de droga a cualquier retén, de cualquier gobierno federal o estatal o municipal. Debemos eliminar
Y eso es una propuesta de ley que ya tiene Andrés Manuel López Obrador. La Constitución se hizo para que el pueblo se defendiera, pero ¿qué ha pasado? Nuestra Constitución tiene 156 artículos y entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le han hecho 570 cambios nomás para favorecerse ellos, pero desgraciando y desarmando al pueblo. El pueblo tiene derecho a defenderse y está muy claro en el artículo 10 de la Constitución. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a poseer un arma. Y no importa, porque nunca dice en ningún renglón de la Constitución el calibre, ni el tamaño, ni el modelo, ni la marca. Yo soy egresado del Heroico Colegio Militar, en la segunda generación del curso de Educación Militar Básico para cadetes de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. A mí me enseñaron que las únicas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la Nación son la pistola calibre 45 para generales, jefes y oficiales, y el fusil 7.72 para las tropas. Y eso no los hace de uso exclusivo del ejército. No, deben de tener el águila grabada sobre el mecanismo de percusión del arma. Eso sí los hace exclusivos. Cabrón, hasta una resortera la quieren hacer de uso exclusivo del ejército y sin siquiera la firma de la nación, que es lo que las hace exclusivas. No la tienen. Hablando de Felipe Calderón y el ejército, ¿usted cree que es necesario tener al ejército en la calle? No, jamás debió andar el ejército en la calle. La función constitucional del ejército es salvaguardar la soberanía de la nación y ayudar a la población civil en casos de desastre. Es toda la función del ejército. No andar de policías, no andar deteniendo carros para ver si traen placas o qué sé yo. Eso no es función del ejército. La función del ejército es constitucional, está en el artículo 73, fracción quinta de la Constitución, y lo dice bien claro. Todo ciudadano mexicano es un soldado de la patria. El que quiera puede inscribirse en el ejército mexicano y el que no quiera registrarse en el ejército se puede registrar en la Guardia Nacional. Ya se le va a dar vigor a la Guardia Nacional. De hecho, nosotros los autodefensas somos lo que es la Guardia Nacional. Doctor, todo lo que ha vivido, ¿qué lección le ha dejado todo lo que ha pasado? Mira, los 36 municipios que nosotros limpiamos del crimen y la delincuencia viven en paz. Tienen 6 años que nadie les roba un alfiler, porque no pueden entrar. No me arrepiento, jamás. De lo que sí estoy bien consciente es que como ciudadanos, como civiles, nunca debimos levantarnos en armas. Lo hicimos porque el Estado mexicano nunca cumplió con sus obligaciones de proteger y servir a la comunidad. Por eso lo hicimos. Perdimos familia, perdimos padres, perdimos hermanos, perdimos hijos. Y por desgracia veíamos que los que asesinaban a nuestros padres, hermanos e hijos almorzaban y se desayunaban con los jefes y comandantes de la autoridad en nuestros pueblos. Por eso fue, no por otra cosa. Tenemos aquí su libro, que se llama Todos somos autodefensas, un libro que lo escribió estando dentro de la cárcel. ¿Por qué cree que todos somos autodefensas? Porque es la verdad, también hay que aclarar el concepto. Mucha gente piensa que ser autodefensa es un ciudadano con un fusil persiguiendo delincuentes. No, esa es función del Estado mexicano y de sus instituciones, no de los civiles. Pero yo te apuesto que tú eres autodefensa. Y los ejemplos más sencillos que pongo es que te apuesto lo que quieras, que en la puerta de tu casa tienes una chapa con una llave. Sí, con eso te defiendes ante cualquier situación. Exactamente. Yo te apuesto que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes en su casa tienen barrotes en las ventanas, no porque tengan complejo de presidiario, ni tampoco porque los pinches fierros se vean bonitos tapando las ventanas, no, es porque tienen miedo y ellos piensan que con eso se van a defender un poco de lo que tienen dentro de su casa. Hay gente que se va a los extremos, ponen cámaras en el vecino de enfrente, arriba de un árbol, que te esté haciendo toma las 24 horas del día de la puerta de tu casa, del patio de tu casa, hasta del techo de tu casa. Yo no creo que sea para estar viendo lo bonita que está la puerta de su casa. Lo mismo he visto gente que trae camionetas blindadas. No creo que porque les guste andar en esos pinches camionetones tan repesados, gastan 3 veces más de gasolina. Es porque son autodefensas y necesitan algo de seguridad porque no creen en la seguridad pública, no existe. En la nómina, hay pueblos que tienen de promedio 500 policías y los 500 cobran, pero nunca hay un policía circulando en las calles ante
un borrachazo, ya no digamos cosas peores. ¿Qué es lo que vamos a poder leer en este libro? El libro lo escribí superficialmente porque estaba preso en 2x2.5. Es muy doloroso para alguien que está en cautiverio abrir sus propias heridas para escribir un libro grande. No es posible, duele mucho. El libro no habla de la biografía de Manuel Mireles, el libro habla de la biografía de un pueblo abandonado por el Estado mexicano y por sus instituciones durante muchos años. El libro se escribe con el único fin de que las generaciones futuras de nuestro México querido lo lean, se preparen y ellos nunca se vean en la necesidad de portar un arma para proveerse su propia seguridad. Para eso se escribe el libro. ¿Cuál cree que debería ser la postura entre AMLO con Trump? De hecho, ya empezaron muy bien los dos. Son con el pie derecho, por así Ya decirlo. empezaron con el pie derecho los dos. Estados Unidos necesita a los mexicanos necesitan el dinero de Estados Unidos, los norteamericanos o los del otro lado de la frontera necesitan la mano de obra de los mexicanos y los mexicanos dan su mano de obra y les pagan, no sé, creo que es 300 veces más que el sueldo en México. Entonces es una necesidad mutua, pienso que van bien, todavía no toma posesión, esperamos que le vaya mejor. Y si no, vamos a estar todos a la expectativa. ¿Y qué consejo le daría a AMLO? Lo más importante es que se aplique en el proyecto de la reconstrucción del tejido social que nos presentó a todos los mexicanos, que hizo que 32 millones de mexicanos votáramos por él. Y vamos a estar al pendiente. Él nos convenció desde el punto de vista que comenta que él no va a gobernar para los mexicanos, que él quiere gobernar con los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que tú, yo y cada uno de los presentes tiene que hacer lo suyo si queremos un cambio verdadero en la nación. Ya demostramos que no queremos al sistema político que hoy nos gobierna por corrupto en las urnas. Ahora hay que ayudar a este señor para que se cumplan todos los cambios que nosotros le exigimos a él. Ese es el verdadero cambio. Lo que tú hagas por ese cambio, lo que yo haga por ese cambio, si de veras queremos cambiar a México. Nosotros vamos a ser los actores en este periodo de gobierno que viene. Esa es una pregunta que nos habían enviado y ¿a quién admira el doctor Mireles? ¿A qué personaje admira? Contemporáneo a José Mújica. ¿Y de nuestra historia mexicana? De nuestra historia mexicana, tuve la suerte de ser el presidente de la sociedad cívica de mis pueblos. La sociedad cívica de nuestros pueblos son los encargados de rendirle honor a todos los héroes nacionales en sus aniversarios. Admiro muchísimo el valor, el trabajo, la paciencia y la inteligencia de Miguel Hidalgo. Admiro muchísimo la disciplina y la obediencia de José María Morelos y Pavón. Admiro muchísimo el trabajo realizado por doña Josefa Ortiz de Domínguez, por Ignacio Allende, por los hermanos Aldama, los hermanos Bravo en la Guerra de Independencia. Admiro muchísimo el trabajo de Francisco I. Madero y de todos los que se levantaron en armas buscando que el pueblo fuera el que votara por el pueblo y de toda la gente que le siguió, incluyendo la labor no humanista, pero eficiente de Francisco Villa. Admiro muchísimo los ideales y los principios de Emiliano Zapata, de Francisco J. Mújica y del general Cárdenas, muchísimo. De hecho, quizás no son mi fuente de inspiración, pero sí fueron mi fuente de preparación para la lucha que yo inicié en este siglo. Doctor, muchísimas gracias y de verdad gracias por el tiempo y mucha suerte con este libro.